Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Hola queridos hermanos, estamos hoy a 16 de agosto y es el domingo 20 del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Santo Evangelio del día de hoy, que es de Mateo 15, versículo 21 al 28. Dice así: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues primero habría que decir que, por un lado, tristemente hay quienes interpretan malamente este texto. Es cierto que puede, a primera impresión, como que destantearnos un poquito las respuestas de Jesús ante esta mujer cananea. Sin embargo, tenemos la enseñanza de la Iglesia, el testimonio de los santos, de los mártires, de los papas, de más de 2000 años de gente que ha dado la vida por Cristo y que ha sido gente santa y buena, que apoyan siempre la fe genuina de la Iglesia, que se sustenta en que Cristo es Dios, que Cristo es misericordia, que Cristo es amor y que Jesucristo no cometió ningún pecado. Entonces, ante esta sólida fe firme de la Iglesia, si en algún momento algún texto nos parece difícil de interpretar, bueno, pues tenemos que investigar más, buscar más, ahondar, llegar a entender por qué razón Cristo dijo esto, por qué este gesto, por qué el otro, por qué esta situación o por qué tal otra que no entendemos, y entonces vamos llegando a la verdad. Pero negar a priori, así nada más porque sí, de que Cristo es Dios, de que Cristo es amor, o llegar a decir, porque incluso tristemente hay gente que así ha llegado a decir que pues Cristo cometió pecados o errores o tiene defectos. No, cálmense, no, eso no, hay que tener cuidado con esas interpretaciones, ¿no? Como por ejemplo cuando llegan con Jesús María Santísima y sus parientes, y entonces alguien le dice que están allá afuera tu madre y tus hermanos que te esperan, ¿no? Y entonces Jesús dice: mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y entonces de ahí se agarran los hermanitos separados para decir que la Virgen tuvo más hijos y que Jesús tuvo más hermanos. Y ya después, con un estudio más minucioso de la Sagrada Escritura, interpretando el texto dentro de su contexto, se entiende y nos damos cuenta que los judíos podían llamarle hermanos no solamente a los hermanos carnales, sino a los primos o los parientes o los sobrinos, tal como sucedía con Abraham y Lot en el Génesis. Pero bueno, eso queda como un ejemplo para darse cuenta que a veces interpretar un texto fuera de su contexto no
pues no debe ser, ¿no? Se interpreta mal. Bueno, vemos cómo Jesucristo camina por tierra de paganos, se le acerca una mujer cananea y entonces empieza a suplicarle que le ayude porque su hija está asediada por un demonio. Esto hoy en día es muy común, se está haciendo cada vez más común que el demonio ataque extraordinariamente a las personas, ¿no? A través de la obsesión diabólica, a través de la vejación diabólica, a través de la infestación de las casas o a través de la misma posesión diabólica. ¿Por qué? Bueno, porque ha crecido muchísimo la devoción mala, perversa, de la satánica muerte, que muchos le dicen santísima, pero de santísima no tiene nada. Ese título hay que dejárselo a la Virgen, Santísima Virgen, pero no a la muerte, satánica muerte, porque es un culto al demonio. Y bueno, pues por eso, por los resentimientos, por los rencores, por el odio, por la vida de pecado, alejada de los sacramentos, alejada de la oración, por todas esas causas y algunas otras, es que se pueden dar esos fenómenos o esos ataques extraordinarios del demonio. Pero bueno, entonces esta mujer se le acerca y le ruega: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Esta mujer tenía fe, sabía quién era. Y le dice: mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contesta una sola palabra. Primera prueba. Ante el silencio de Dios hay que perseverar. Este es como un ejemplo de cómo debe ser el combate de la oración, de cómo debe ser nuestra oración. Esta mujer nos da un ejemplo bellísimo de oración. Y después los discípulos que van con Jesús le dicen: atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Le piden eso a Jesús no porque tuvieran tanto amor a esta mujer o sintieran compasión por su hija, sino porque venía gritando detrás de ellos. O sea, los discípulos son muy imperfectos todavía, tienen mucho que aprender y Jesús les está dando una lección también a ellos. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Es cierto que la primera misión que tiene Jesucristo del Padre es de dirigirse a los judíos, las ovejas descarriadas de la casa de Israel, a los judíos, no directamente a los paganos. Eso les corresponderá en un segundo momento a los apóstoles, principalmente a San Pablo, que descubre esta vocación, este llamado que Dios le hace a evangelizar a los gentiles. Y bueno, ya después también con la persecución por parte del Imperio Romano y de los mismos judíos, los cristianos irán también escapando a otras ciudades y así también irán evangelizando a los paganos. Pero bueno, Jesús sabe lo que quiere hacer. Él quiere curarla, porque Él es amor, Él es misericordia, pero también está probando su fe. Ella se acerca entonces y postrada, o sea, con humildad le dice: Señor, ayúdame. Y Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. O sea, Jesús es hombre también 100%, además de ser 100% Dios, 100% hombre. Y como hombre de su tiempo, como judío que vive en una cultura particular, pues ellos le llamaban perros a los paganos. Hay que investigar profundamente por qué, ¿verdad? Pero Jesús, para atenuar esta expresión, le dice perritos, ¿sí? Entonces vemos ahí también un gesto de ternura, ¿no? Entonces esta mujer, esto es lo admirable, ¿no? Aquí nos da pues la gran enseñanza que Jesucristo quería sacar de esta mujer, ¿no? Que sacara realmente la fe que llevaba dentro
y les diera una enseñanza a los discípulos también, ¿no? Y le dice esta mujer: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le responde: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Es una fe confiada, humilde y perseverante. Maravillosa enseñanza de cómo debe ser nuestra oración. Así que, queridos hermanos, pues les invito a que ahondemos en esas actitudes que la Santa Madre Iglesia nos exhorta a que nosotros imitemos. Y lo vemos claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica, en la cuarta parte, donde nos habla de la oración en la fe, a partir de la página 717, que es el combate de la oración. Ahí nos habla de los obstáculos de la oración. En el punto número 2, de la humilde vigilancia del corazón, o sea, la humildad. En el punto 3, la confianza filial. Y en el punto 4, la perseverar en el amor. O sea, que ahí vienen esas tres cualidades que esta mujer tenía en su oración: humildad, confianza y perseverancia. Podemos ahondar en ellas estudiando en el catecismo, en los números que nos propone aquí el catecismo, a partir del número 2725, que nos habla del combate de la oración, para imitar pues esta fe de esta mujer maravillosa en su oración, que es humilde, confiada y perseverante. Adorado sea Jesucristo. Declaro que todo lo bueno que hay en mí, todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí, todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.